Muy buenos días, hermanos. Gracias por estar con nosotros una vez más en la lección de hoy, primer día de la semana, acerca de la vida de Cristo. Vamos a iniciar con una oración para encomendar la clase a nuestro Creador. Poderoso buen Dios que está en los cielos en todo lugar, le damos las gracias por estar aquí reunidos, gracias por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros, para que pudiéramos redimir nuestro pecado. Le queremos suplicar que usted sea con nosotros hoy, primer día de la semana, y durante el resto de la semana, oh Dios, y también podamos aprender más a través de su palabra, aprender más acerca de lo que usted desea para nuestra vida, a través del ejemplo de su Hijo amado. Gracias por todo y todo se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Como ya hemos estado hablando, esta segunda parte de la vida de Cristo, nos hemos enfocado en muchos aspectos, ya sean seculares, personales o incluso aspectos que tienen que ver con la enseñanza espiritual que nos brinda nuestro Señor Jesús. En esta ocasión vamos a recordar el pasaje clave que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy nos corresponde el estudio acerca de Jesús enseña sobre la grandeza. Jesús enseña sobre la grandeza. Y vamos sin más a iniciar este estudio acerca de qué es lo que significa ser grande dentro del reino de los cielos. Y vamos a leer el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Entonces dice, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le respondieron, podemos. Él le dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes han sido preparados por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolo junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera, dice, y el que quiera entre vosotros será el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Eso es lo que se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28 de la versión de las Américas. Y vamos a introducir lo que es la lección para el día de hoy. En esta lección observamos que muchas cosas pasaban dentro de la cabeza de los discípulos, muchas cosas ocurrían dentro de la mente de los discípulos, pero esas cosas eran mal interpretaciones del rol del Mesías en la tierra. O sea, ellos no comprendían qué era lo que el Mesías, el Cristo, iba a realizar o cuál era realmente la función del Mesías aquí en la tierra. Así como Jesús se movía más y más cerca a Jerusalén y por ende más y más cerca a la crucifixión, del mismo modo sus declaraciones se volvían más y más contundentes acerca de lo que ocurriría en aquella ciudad. Él anunciaba su muerte. Recordemos que él anunció 2 veces su muerte. En una ocasión Pedro se le acercó y le dijo, no dejes que esto te acontezca. Y aquí también en el capítulo 20, versículo 17, Jesús también anuncia su muerte, que esta muerte iba a ocurrir en Jerusalén. Si observamos el versículo 17, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Observe cómo es la segunda vez que Jesús anuncia su muerte. Los discípulos perdieron totalmente el foco de lo que les estaba diciendo Jesús acerca de lo que aguardaba en Jerusalén. O sea, ellos no comprendían qué era lo que Jesús realmente estaba diciendo acerca de la muerte, acerca de lo que él iba a padecer en Jerusalén. Entonces ellos tenían serios problemas en aceptar que su maestro iba a ser asesinado. Esto es algo que no podemos, por así decirlo, culpar totalmente a los discípulos por no comprender esto, sino que ellos no deseaban
que su maestro muriera, porque ellos querían tenerlo más en la tierra con ellos, aprender más acerca de lo que Jesús les enseñaba. Entonces ellos no deseaban que su maestro muriera. Contrario al entendimiento que debían poseer acerca de la muerte del Mesías, los discípulos enfocaron sus energías soñando acerca de posiciones de autoridad y de poder dentro del reino de los cielos o en el reino de Cristo. Entonces esto es lo que ocurre en esta ocasión aquí en este relato. Algunos incluso iban más allá al soñar, al no soñar solamente acerca de posiciones, sino que solicitaban las posiciones, como ocurre aquí con estos dos hermanos, estos dos apóstoles y discípulos que vamos a aprender hoy acerca de ellos. La insistencia de los apóstoles acerca de las posiciones de autoridad se convirtió en una oportunidad que Jesús, el gran maestro, aprovechó para enseñar acerca de la grandeza, y es donde nos vamos a enfocar hoy. Para empezar, el capítulo 20, versículo 20, inicia con la sección que dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Esta mujer se concluye que su nombre era Salomé. En Mateo capítulo 27, versículo 56, podemos observar que esta es la mujer que está hablando el escritor aquí en el capítulo 20. Dice Mateo 27, 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces esta mujer se le conoce por el nombre de Salomé. Salomé. En Marcos capítulo 15, versículo 40 también encontramos información acerca de esta mujer. Vamos a ir a Marcos capítulo 15, versículo 40, que dice de la siguiente manera: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Esta Salomé es la mujer que está hablando el escritor de Mateo aquí en el capítulo 20. Santiago y Juan eran los hijos de Zebedeo y dos de los primeros discípulos de Jesús, los cuales fueron llamados para seguir a Jesús. Fueron llamados por el mismo Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 21 al 22. Entonces Jesús le da la autoridad de hacer milagros y los designó dentro de sus 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 3. Entonces Salomé con sus dos hijos se aproximan a Jesús. Salomé asumió una postura de adoración delante de Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo 20 dijo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Recuerda que la palabra para esta adoración o el proscuneo es cuando uno se postra y le da un beso, literalmente era lo que significaba, en la mano a la persona que uno estaba dirigiéndose. Entonces esta señora asume una posición de adoración delante de Jesús. Salomé, al ser la hermana de María, Juan capítulo 19, versículo 25, entonces sería la tía de Jesús terrenalmente hablando, y Jacobo y Juan serían los primos de sangre de Jesús. Entonces tal vez ella se aprovechó de esta oportunidad por el hecho de estar relacionada familiarmente hablando con el maestro. Jesús anteriormente les había dicho a sus discípulos que los que seguían se sentarían en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Observe lo que dice en Mateo capítulo 19, 27 al 28, dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis en las 12 tribus de Israel. Entonces lo que había ocurrido aquí era un mal entendimiento o la mala interpretación de lo que Jesús les había dicho a los discípulos. Lo más probable es que Salomé sabía acerca de esta declaración, ya sea porque alguno de sus hijos le había comentado acerca de que ellos querían tener esa posición de autoridad, o simplemente les habían comentado acerca de lo que había dicho Jesús. Ella hizo una petición en favor de sus hijos, en favor de Juan y en favor de Santiago. Y Salomé solicitó por posiciones de honor para sus dos hijos, uno que se sentara a su derecha y el otro que se sentara a su izquierda. Entonces aquí podemos ver a una madre buscando
por el interés o por los mejores intereses de sus hijos. Eso no es algo malo, porque nosotros sabemos que nuestras madres siempre quieren lo mejor para nosotros, al igual que nuestros padres. Y en esta ocasión dice, bueno, si Jesús va a venir a establecer un reino terrenal, yo voy a acercarme y voy a asegurarme de que mis hijos tengan una posición excelente y una buena posición dentro del reino de Cristo. Entonces Santiago y Juan tal vez hubieran compartido con su madre, como lo hemos dicho, el deseo de sentarse en esos tronos, o simplemente le comentaron a lo que Jesús había dicho. Pero Salomé mal interpretó o mal entendió lo que realmente se refería a Jesús acerca de lo que ocurriría en Jerusalén. ¿Qué era lo que iba a ocurrir en Jerusalén? Bueno, que el Hijo del Hombre iba a ser sacrificado. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Ahora vamos a ver lo que responde Jesús, una respuesta para pensar. Esta respuesta para pensar se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos 22 al 23. Vamos a leer lo que dice la palabra. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, sí podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Observe cómo Jesús les pregunta, no, les dice, no sabéis lo que pedís. Esta declaración de Jesús muestra que Juan y Santiago se habían puesto de acuerdo con su madre para que ella le preguntara esto acerca a Jesús acerca de las posiciones, porque Jesús no se dirige directamente a Salomé, sino que se dirige a los hijos de ella, a Juan y a Jacobo, porque él sabía que esa inquietud había nacido dentro del corazón de los discípulos y le dice, no sabéis lo que pedís. No le dice a ella, no sabéis lo que pedís tú no sabes, mujer, lo que pedís, sino no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Entonces vemos que ellos se habían puesto de acuerdo con su mamá para que ella preguntara esto a Jesús. La solicitud indica que ellos tampoco entendían el propósito de Jesús en Jerusalén, porque ellos al solicitar esto no comprendían el significado de qué era lo que el Mesías realmente venía a hacer a la tierra, que era padecer según Isaías capítulo 53 y morir por todos nosotros. Ellos aún no comprendían cómo era eso de ser grande en el reino de los cielos, y es donde Jesús realmente toma esta pregunta y nos procede a enseñar acerca de la grandeza. Jesús les había comunicado a sus discípulos acerca de la traición, el juicio, la burla, la maldición y finalmente la crucifixión que padecería en Jerusalén. Él les había hablado en el versículo 17 al 20, al 16 al 18, observamos que Jesús había nuevamente pronosticado o había hablado acerca de la muerte que sufriría en Jerusalén. Le preguntó a Juan y a Jacobo si estarían dispuestos a beber lo descrito anteriormente y ser bautizados con el bautismo que él fue bautizado. La copa a la cual Jesús se refería era el sufrimiento de la cual tenemos relato en el Getsemaní, en Mateo capítulo 26, versículo 39. Sufrimiento que Jesús les dice que lo seguirían y si realmente se unirían a él en su sufrimiento y en su sacrificio. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. ¿Realmente ustedes están dispuestos a sufrir conmigo? ¿Realmente ustedes están dispuestos incluso a llegar a la muerte por mí? Juan y Santiago respondieron rápidamente y ágilmente, porque ellos estaban pensando con una mente terrenal, y dijeron, nosotros lo vamos a hacer. Aun cuando ellos no comprendían del todo lo que Cristo estaba hablando. Como Jesús sabía lo que hay dentro de cada uno del corazón y realmente sabe lo que va a ocurrir, le responde que ciertamente ellos padecerían y beberían y serían bautizados con lo mismo que Jesús había padecido. Entonces Juan y Santiago, observen, cuando Jesús es encarcelado, cuando Jesús lo arrestan, Juan y Santiago huyen.
porque todos los apóstoles huyeron cuando Cristo fue encarcelado. Pero Cristo sabía que ellos realmente sufrirían en su servicio. ¿Y cómo nosotros sabemos que ellos realmente sufrieron lo que Jesús está hablando aquí? Porque, por ejemplo, si leemos, Juan fue perseguido al testificar a favor de la resurrección. Hechos capítulo 4, versículo 1, Hechos capítulo 5, versículo 17, y recuerde que Juan fue desterrado a la isla de Patmos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué? Por estar predicando acerca de Cristo. Lucas también relata que Herodes mató a espada a Santiago. Hechos capítulo 12, versículo 1. Alto observamos cómo ocurre esto. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, al primo de Jesús sufriría una muerte por espada. Y vemos cómo realmente ellos tomaron de la copa del sufrimiento de la que Jesús estaba hablando aquí. Jesús les explicó a Juan y a Santiago que era necesario padecer a causa del servicio fiel. Mateo capítulo 20, versículo 23. Es necesario que se padezca para ser recompensado en el día del juicio final. Observe el versículo 23 en la parte final, dice: sino que no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. O sea que su Padre prepararía los honores apropiados para aquellos que mueran fielmente en Cristo. Recuerda lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, en la cual dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Vamos ahora a lo que es una respuesta indignante y la lección que se encuentra en Mateo capítulo 20, versículos 24 al 28. No tomó mucho tiempo para que la solicitud realizada por Salomé llegara al oído de los demás apóstoles. Observe lo que dice el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Cuando los demás oyeron se enteraron de la jugada de Juan y Santiago, se indignaron con ellos. ¿Por qué? Porque algunos de los apóstoles tal vez se disgustaron con los hermanos porque ellos deseaban hacerle la misma solicitud a Jesús, pero estos dos se le adelantaron. O tal vez estarían enojados con ellos porque no dejaron que Jesús decidiera quién era el mejor para ese puesto, o sea, para ocupar los tronos, quién era el mejor. No lo dejaron. Entonces ellos tal vez se indignaron por alguna de estas dos situaciones. Al ver la indignación que había solicitud de Juan y Santiago, Jesús se aprovecha la oportunidad y aprovecha esta situación para enseñar. Nuevamente el maestro de maestros nos enseña cómo debemos aprovechar las situaciones para sacar lecciones de ellas. El tiempo había llegado para que Jesús atendiera las preocupaciones de los corazones de sus discípulos, y en este caso estos deseos eran un mal entendimiento, una mala interpretación de lo que realmente sucedería al morir el Mesías. Jesús les había instruido o le instruiría acerca del valor del servicio en el reino de Jesús. Los discípulos estaban preocupados por posiciones de autoridad y de honor y de poder que representan el interés del mundo, contrario a los intereses del reino de Dios. Ellos estaban pensando terrenalmente. Vamos a pensar acerca de posiciones, acerca de situaciones de poder y autoridad dentro de un reino terrenal, que era lo que ellos estaban pensando que el Mesías iba a venir, iba a liberarlos del yugo de Roma, iba a libertarlos Israel iba a tener la misma gloria que en los tiempos de David. Entonces los intereses seculares de los discípulos estaban más concentrados en ser los gobernantes de los gentiles que en lo que Jesús realmente les había enseñado. Jesús les dijo que no se dejaran llevar por el deseo de ejercer autoridad los unos por los otros. Observe lo que dice el versículo 26, mas entre vosotros no será así. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Los discípulos no debían ser controlados por los deseos personales. Dice: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Entonces Jesús les anima a buscar la grandeza en el servicio a los otros. Esto es lo que el foco de la lección es, que la grandeza no es
dominar o no es enseñorearse de los demás, sino es en servir a los demás. Un seguidor de Jesús no está interesado en su propia agenda, en sus deseos personales, sino que está interesado en cumplir lo que el maestro le ha demandado. Entonces Jesús invirtió, cambió el pensamiento de la humanidad en cuanto a la grandeza, porque la humanidad piensa que entre más poder uno tenga, entre mejor posición uno tenga, más grande uno es. O sea que entre más personas le sirvan a usted, nosotros vemos en el mundo que entre más servicios reciba una persona, más grande es. Compare las personas que tienen autoridad y que están en puestos o posiciones de autoridad en la actualidad. Son personas que todo el mundo les sirve. Tienen servicios secretos, tienen chef, tienen ayudantes, tienen secretarios, tienen personas que les sirvan. Sin embargo, dice el texto, que el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. La persona que desea ser primero debe volverse un esclavo, pero para volverse un esclavo, los discípulos tendrían que doblegar sus derechos y su servicio a sus hermanos. O sea que para ser primero yo debo volverme un esclavo ¿de quién? De mis hermanos. Los principios del reino celestial dictaminan entonces las decisiones del discípulo, no las ambiciones mundanas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que demanda el reino de los cielos es que nosotros debemos enfocarnos en servir a nuestros hermanos en vez de servirnos a nosotros mismos. Jesús ilustró su enseñanza acerca del servicio con una peculiar aplicación relacionada con su muerte en Jerusalén. El versículo 28 dice que Jesús, o que el Mesías, dice así, perdón, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El foco de la vida de Jesús estuvo en cumplir la voluntad del Padre. Dice, porque mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió, Juan capítulo 4, versículo 34, y el velar por el bienestar espiritual de los otros. El propósito de Jesús al venir a esta tierra fue el de servir a otro. Eso hay que tenerlo muy claro, hermano. Jesús se humilló a sí mismo al dejar el cielo, al volverse carne y al dar su vida en rescate por muchos. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Siendo obediente, dice, padeció muerte y muerte de cruz. La muerte de Jesús liberaría a sus seguidores del poder del pecado sobre la vida de sus seguidores y serviría también del ejemplo máximo de servicio por otros. La muerte de Jesús tenía doble propósito: el liberarnos de el poder del pecado en nuestra vida y también de servir como ejemplo de servicio. ¿Qué mayor ejemplo que el dar su vida en rescate por otras personas? A través de la muerte de Jesús en el Calvario, Cristo tomó el castigo de nosotros sobre él. Según Isaías capítulo 53, había un castigo que era sobre nosotros, pero Dios lo puso sobre Jesús y extendió los beneficios de su muerte para todos. Los discípulos debían imitar la humildad de Jesús. Nosotros también debemos imitar la humildad de Jesús y renunciar a los intereses personales para así servir a otros. Al hacer esto, viviremos acorde a los patrones del reino de los cielos. Ahora vamos a ir a la conclusión, lo que aprendimos de esta lección. Es un desafío realmente, hermanos, vivir en el mundo y no regirse bajo los estándares del mismo. El llamado de Jesús para sus discípulos es vivir de acuerdo a los estándares o directrices del reino de los cielos. No es vivir de acuerdo a los estándares del mundo. Los valores del reino nos guiarán a servir a otros y a no pensar solo en nosotros mismos. El sacrificio de Jesús también nos enseña a estar dispuestos a sacrificar nuestras ambiciones personales y hacer la voluntad de Dios y la necesidad de nuestros hermanos. No se trata acerca de nosotros, se trata acerca de los demás y acerca de Dios. Los discípulos deben hacer decisiones acerca de a quién debemos servir. Dice el mismo Jesús, no se puede servir a dos señores. Los valores del reino de los cielos deben superar los deseos del mundo y deben traer honor y gloria a Dios en vez de a uno mismo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestro Padre que está en los cielos vea vuestras obras. Mateo capítulo 5, versículo 16. Hermanos, gracias por estar con nosotros una vez más y le instamos a que se quede para que escuche
el sermón que será transmitido a las 10:30, e igualmente lo instamos a que nos acompañe el próximo domingo con una lección más acerca de la vida de Cristo. Que tenga una excelente mañana y una excelente semana. Dios le bendiga. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar